Saludos, yo soy el pastor Jeremías Braffett Johnson. Como les he dicho en otras oportunidades, es para mí un gran privilegio, un grato honor compartir con ustedes. Agradezco enormemente a los que por diversas redes he visto que comparten el contenido y les agradezco también por sus comentarios. Esos comentarios de hecho son de fortaleza porque me ayudan a resolver las cuestiones relacionadas con debilidades y me ayudan también a ver los temas desde otro punto de vista. Así que les agradezco y les agradecería también que se suscriban y además que activen la campanita para que puedan ser notificados cuando yo suba contenido. Les invito también a que ustedes dejen un like, porque cuando ustedes dejan un like y esos likes son muchos, entonces la plataforma puede recomendar el contenido a otras personas. Bueno, para el día de hoy yo quisiera tratar sobre cristianismo, cremación y resurrección. De eso vamos a tratar en el día de hoy, que es un tema de bastante interés y un tema del que poca gente quiere hablar, pero que necesariamente debemos compartirlo. Cristianismo, cremación y resurrección. Como todo lo que hacemos por aquí, esperamos que pueda servirles y que incluso aquellos que difieren de lo que vamos a decir, también de alguna manera puedan hacer saber sus opiniones en la caja de comentarios. Y vamos a comenzar diciendo, bueno, que tradicionalmente nosotros preferimos siempre sepultar nuestros muertos íntegros. Y eso no es de ahora, hace ya muchos siglos que la gente viene sepultando sus muertos de manera íntegra. Y nosotros los cristianos, como en otras religiones, casi siempre preferimos que así sea. Nosotros sabemos también que en el Antiguo Testamento algunas incineraciones fueron vistas como un castigo. O sea, para mucha gente, incinerar el cuerpo fue símbolo de castigo. Ese es el caso, por ejemplo, de la familia de Acán, del mismo Acán y su familia, que ustedes se acuerdan, según el texto bíblico, allá en Josué 7:25, cómo murió esa gente. Y entonces parte del castigo fue incinerar el cuerpo para desaparecer todo lo que quedase de aquella familia. Pero también en el Antiguo Testamento otras incineraciones no fueron necesariamente como forma de castigo, sino como forma de honrar los cuerpos. Ese es el caso, por ejemplo, del rey Saúl y sus tres hijos, que ellos murieron fuera de su tierra. Y entonces el texto dice en Primera de Samuel 31, por ahí por el verso 8 y hasta el verso 13, dice que los cuerpos fueron recogidos por unos hombres y ellos incineraron los cuerpos y además de eso fueron y sepultaron las cenizas. Algo parecido a lo que nosotros hacemos hoy cuando cremamos nuestros cuerpos. Por otro lado, en el cristianismo, por la esperanza de la resurrección, parece que en principio hubo algo de reserva con eso de cremar los cuerpos. No encontramos en los dichos de los apóstoles evidencia de que ellos parecen haber preferido incinerar o cremar cuerpos. Parece que siempre ellos tuvieron la decisión o casi siempre prefirieron sepultar los cuerpos. Eso por la esperanza de la resurrección. Y por esa esperanza de la resurrección, pues ellos casi siempre, o mejor dicho, siempre optaban por depositar el cuerpo íntegro en la sepultura. Además de que se trata de que el cristianismo surgió en una cultura en donde los muertos tienen un respeto o tenían un respeto. A los muertos se les tenía ese respeto. Y por eso para ellos era cuesta arriba la idea de quemar el cuerpo, de incinerar el cuerpo o lo que nosotros llamamos en el día de hoy cremar el cuerpo. Ahora bien, casi siempre los cristianos de este tiempo se preguntan, si estamos viendo que muchas personas prefieren cremar el cuerpo de su pariente, ¿qué pasa entonces con la resurrección?
Eso es anticristiano, eso atentaría contra la esperanza de la resurrección. Bueno, yo voy a plantear lo que voy a decir al respecto basado en algunas consideraciones que es importante tomar en cuenta. Primero, hay que tomar en cuenta que la resurrección en sí es un asunto sobrenatural y que creemos en ella solo por la fe. Eso nos lleva a pensar que sea la resurrección porque se ha sepultado el cuerpo íntegro o sea la resurrección porque se haya cremado el cuerpo. En ambos casos estamos hablando de un acto que la razón humana de forma natural no puede explicar. Por tanto, la resurrección para nosotros es ese acto que es sobrenatural y que nosotros lo creemos por la fe, porque nosotros no tenemos cómo explicar que un cuerpo vuelva a vivir después que ha muerto. Por esa razón nosotros creemos eso, que por fe. De hecho, la resurrección constituye uno de los misterios del cristianismo porque se trata de algo que razonablemente no se puede explicar. Por tanto, aferrarse a la idea de que se debe enterrar el cuerpo completo para que no se afecte la resurrección es pensar que la resurrección es algo natural, lo cual sabemos que no lo es. Sabemos que esa resurrección ha de venir y lo creemos así porque lo prometió Jesús, pero lo creemos por fe, no porque haya habido ningún descubrimiento científico que lo explique. De hecho, no necesitamos que haya descubrimiento científico a ese respecto porque lo creemos por la fe que el Señor ha implantado en nuestros corazones. Ahora, la segunda cosa a la que hay que prestar atención es que si creemos que resucitan los que han sido comidos por los peces, los que han sido devorados por los animales salvajes, los que han sido desintegrados por explosiones, los que han sido deshechos por algún ácido y los que han sido consumidos por el fuego, ¿por qué no hemos de creer entonces que también resucitarán los que han sido cremados? Piense usted por un momento, tanta gente que vemos en las noticias que fueron consumidos en explosiones, cuerpos desmembrados y mil cosas de esas que ustedes ocurren que pasan. Y esas personas que son cristianos que mueren así, ¿no han también de resucitar conforme a nuestra esperanza cristiana? Por eso es que les digo, pensar en la resurrección es pensar en uno de los tantos milagros que hace Dios. Es pensar en una cuestión de fe. Así que si esas personas que murieron de esa manera y sus cuerpos quedaron, como ya hemos descrito, han de resucitar mediante el poder del Señor, entonces no hay por qué dudar de que una persona que llegue a cremar el cuerpo de su ser querido, ha de pensar o ver que en un tiempo, cuando el Señor lo determine, también ha de resucitar. Piense por un momentito en esa segunda cosa. Número 3. Los cuerpos que se sepultan íntegros también se deshacen. La cremación solo hace más rápido el desgaste del cuerpo. Ustedes como yo saben que una persona o el cuerpo de una persona es llevado a la tumba, ya sea en la tierra o en los nichos o en cualquier lugar que se coloque. Sabemos muy bien que con el tiempo ese cuerpo va desgastándose hasta que en algún momento allí queda solamente polvo, que es lo mismo que queda cuando vemos las cenizas de alguien cuyo cuerpo ha sido cremado. Por tanto, si esos cuerpos también son desechos, ¿por qué entonces pensar que cremar el cuerpo ha de detener la resurrección que ha de obrar nuestro Señor Jesucristo? Vuelvo y les digo, esos cuerpos se deshacen igual como se deshace el cuerpo que se somete al proceso de cremación. Número 4. La resurrección ha de ocurrir mediante el poder del Señor. Por tanto, el cuerpo tal como lo conocemos no es imprescindible para que ésta suceda. El mismo Pablo llegó a decir, se siembra cuerpo animal
resucitará cuerpo espiritual. Eso lo tenemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el verso 44. Y este aspecto es muy importante porque no tenemos cómo explicar eso de que habremos de resucitar en cuerpo espiritual como plantea el apóstol. Y ese hecho hace que volvamos a lo que dijimos en principio. Humanamente, razonalmente, no tenemos cómo explicar eso, pero estos asuntos de la fe, de los milagros del Señor, incluyendo la resurrección misma, los creemos única y exclusivamente por la fe que tenemos en el Señor y porque creemos fielmente en su palabra. Por eso, para nosotros los cristianos, la existencia de un cuerpo como lo conocemos, el encerrar un cuerpo en la tumba o no hacerlo de manera íntegra, no determina que ocurra o no la resurrección, puesto que el cuerpo humano no es imprescindible para que el Señor obre en lo que nosotros conocemos como la resurrección de los muertos. De suerte que cuando Pablo dijo esas palabras, estaba tratando de responder a la iglesia sobre un problema parecido a ese. La resurrección de los muertos, sobre todo para aquellas personas que ellos habían visto que habían sido comidos por fieras y que habían sido desmembrados a causa de la persecución. Y entonces al ellos ver que se tardaba la llegada de Cristo y ellos no podían entender esa cuestión de la resurrección, plantean la pregunta al apóstol, quien responde en la manera en que hemos visto en este versículo. Ustedes pueden leer todo el capítulo 15 de esa epístola para que podamos tener mayor información al respecto. La quinta cosa a la que debemos prestar atención es que lo realmente imprescindible para la resurrección es el poder del Señor. Si hemos dicho que creemos que la resurrección es un asunto de fe, entonces creemos también que para que ocurra la resurrección, lo realmente imprescindible, lo que no debe faltar es el poder del Señor. De hecho, estamos seguros, claros, conscientes de que no falta el poder del Señor. Por fe lo creemos. Así que la existencia o no del cuerpo no limita la resurrección, porque lo único que se requiere es ese poder del Señor en el que creemos, porque creemos en Él y en lo que dice su palabra. Número 6. Si usted revisa, por ejemplo, los escritos de la Iglesia Católica Romana, usted verá que ellos sí aceptan la cremación, pero ellos no aceptan la conservación de las cenizas ni tampoco la dispersión de las cenizas. Es más, el mismo Papa Francisco, refiriéndose a la dispersión de la ceniza, él dice, para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o minilista, no sea permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra, en el agua o en cualquier otra forma, o en la conservación de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en otros artículos. Eso se puede encontrar en la revista Amigo del Hogar, que recibí, por cierto, como cada tiempo, que recibí, por cierto, como siempre la recibo, de mi amigo y hermano Carlos Hernández. Fíjense ustedes, para ellos se puede incinerar o cremar el cuerpo, pero no se debe jamás, según ellos creen, dispersar la ceniza ni preservarla. Ahora, la iglesia protestante no se ha referido de manera unánime al tema, sino que en cualquier búsqueda que usted inicie, usted va a encontrar tres posiciones. Por ejemplo, algunas prohíben rotundamente la cremación, otras aceptan la cremación, pero no la dispersión ni conservación de las cenizas, y otras permiten tanto la cremación como la dispersión y conservación de las cenizas. De esa manera piensa la iglesia protestante sobre el tema, que como en muchos temas no hay unidad de criterio al respecto.
La cosa número 8 que uno debe pensar es que no debemos olvidar que con el devenir del tiempo, la cremación será más común que como la estamos viendo en el día de hoy. Así que la gente que se opone al tema de la cremación, hay que respetarle esa manera de pensar, pero hay que invitarlos a la vez a pensar que el tiempo no es estático. Las cosas con el devenir del tiempo seguirán cambiando y cada vez veremos más frecuentemente la cremación. Cada vez llegarán más hermanos a nosotros y nos dirán que necesitan que se les asista en la ceremonia de las cenizas del cuerpo de un pariente que ha fallecido. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez es más frecuente las personas que viven en otras latitudes y fallecen, y para poder traer el cuerpo a su tierra sin tener que pasar por todos los gastos que esto implica, pues necesitan, no que prefieren, no, necesitan cremar los restos. En segundo lugar, por la cada vez más frecuente necesidad de espacio que hay en el mundo. Ustedes ven que cada vez la necesidad de espacio es mayor y ha habido cada vez más que ir tomando decisiones a ese respecto, pero también por la cada vez más costosa que resulta el sepelio del cuerpo íntegro. Cada vez es más caro sepultar el cuerpo de manera íntegra, y eso hace que la gente, muchos de ellos por preferencia, pero otros por necesidad, en algunas ocasiones prefieren sepultar el cuerpo ya cremado. Naturalmente, en la actualidad es posible que resulte más económico, al menos en nuestro país, sepultar el cuerpo íntegro, pero eso es ahora. Espere unos años y usted verá que la realidad será otra. En conclusión, para los cristianos, la resurrección no está limitada a que haya un cuerpo como lo conocemos o no. No está limitada a que su cuerpo sea cremado o a que se sepulte por completo. La resurrección de los muertos que creemos los cristianos no está limitada a nada de eso. Está sujeta al poder de Dios, quien lo ha demostrado en más de una ocasión, y quien incluso ha demostrado que de la nada hace lo visible, lo perceptible y hasta lo tangible. De manera que creemos que hay que respetar la opinión de quienes piensan que no se debe cremar el cuerpo, pero también hay que prestar atención a que si esperamos en el poder del Señor, la resurrección ha de acontecer, aunque ni siquiera tengamos idea de en cuántas partes o en cuántas partículas haya sido dividido nuestro cuerpo. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.